Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre los cuidados del Santosoma, que es esta pedazo de planta que tengo aquí conmigo. Es la primera vez que grabo en esta habitación, pero es que es la única en la que tenía el suficiente espacio para colocar la cámara y que pudieseis ver el pedazo de tamaño que tiene la planta. Pero voy a grabar en el salón, que es donde suelo grabar habitualmente, pero es que no se captaba todo el esplendor y es por eso que me he venido a esta habitación. Ya os pido disculpas de antemano porque sé que no hay la suficiente luz ni el vídeo tiene la imagen de calidad que merece para que podáis apreciar la maravilla de esta planta, pero es que era el único lugar donde os podía enseñar su tamaño y es por eso que me he venido aquí. Así que disculpas de antemano y además no entiendo por qué esta semana en Madrid no ha salido el sol, todos los días son nublados y me ha costado, pues bueno, encontrar el momento idóneo y la ubicación idónea para grabar y que se viese con calidad. Aún así, espero que podáis apreciar la magnitud de esta planta y os iré añadiendo también a lo largo del vídeo imágenes individuales para que podáis ver, bueno, pues lo bonita, lo maravillosa que es y el pedazo de tamaño que tiene. Os cuento, el Santosoma es una planta tropical, en concreto la mía viene de Brasil y viene de Brasil literal porque me la trajo una compañera de trabajo en enero de 2021. Me trajo un esqueje de Brasil con 2 hojitas y de esa planta súper pequeñita que me llegó, casi 2 años después, esto es en lo que se ha convertido, en esta pedazo de maravilla. En su hábitat natural, estas plantas crecen como la mala hierba. Sin embargo, aquí en España es verdad que, primero, no es fácil encontrarlas, no están disponibles en todos los viveros y segundo, nos suelen dar un poquito más de guerra, no nos crecen tan bien como por ejemplo crecen en México o en Brasil, nos cuesta un poquito más que se desarrollen. De hecho, para que mi planta se ponga así de grande ha sido un proceso largo, ya os digo, de 2 años. Ha alcanzado este tamaño en los últimos 3-4 meses, antes no estaba así. Y os voy a ir poniendo imágenes a lo largo de todo el vídeo, pero cuando me la regalaron, os lo prometo, tenía este tamaño. Me cabía en un vaso de agua. Mirad, este vaso de agua, donde tengo este esqueje de monstera, en este vaso de agua cultivaba la planta, que ahora, vamos, su hoja es 5 veces el vaso. Entonces, para que os hagáis una idea de cómo ha crecido, ¿no? Y del tamaño que ha cogido. Cuando me llegó el esqueje con 2 hojas, vino de Brasil, donde era primavera, y llegó a España, donde estábamos entrando en el invierno. La planta extrañó mucho el cambio de clima y, como os digo, la empecé a cultivar en un vaso de agua y la tuve, pues yo creo que con agua solo, como unos 4 o 5 meses. Tiraba muchas hojas, es decir, le salía una hoja, tiraba otra, le salía una hoja, tiraba otra, hasta que al final parece que se estabilizó. Y cuando eso sucedió, lo que hice fue pasarla a tierra, lo que fue un tremendo error, porque no conocía los cuidados de esta planta, le pasé a tierra pensando que era similar a una colocasia o una alocasia, dando por sentado que sus cuidados eran iguales, cuando en verdad no son iguales. De hecho, durante mucho tiempo pensé que esta planta era una colocasia, hasta que cuando cogió más tamaño por la forma de su hoja ya me di cuenta que se trataba de un Santosoma, porque de pequeñas a veces tienen la hoja de verde más clarito y el tallo, que esta planta es característico que sea negro, como podéis apreciar aquí, pues de pequeñitos, cuando son pequeñitas lo tienen verde. Entonces yo pensaba, lo que os digo, que era una colocasia, y cuando ya fue cogiendo más tamaño y fue demostrando pues sus rasgos, me di cuenta de que era un Santosoma. ¿Y qué pasó cuando lo pasé a tierra? Pues que lo cuidé como lo que creía que era, una alocasia o una colocasia. Entonces regaba y cuando la tierra comenzaba a secarse volvía a regar y se me moría. Las hojas empezaban a ponerse marrones por el borde hasta que se ponían completamente negras y se caían. Y llegó un punto en el que la planta tenía solo una hoja, entonces ya la desesperada, como veía que se me moría y le tenía mucho cariño y no quería perderla, lo que hice fue quitarle toda la tierra y pasarle agua. Y me puse a investigar, a meterme en foros, a ir a viveros, a hablar con gente, hasta que descubrí que el problema que tenía esta planta y lo que ella necesita es sustrato no mojado, sustrato encharcado. Son plantas que crecen en zonas pantanosas y necesitan muchísima humedad en la tierra, podemos decir casi el término tierra encharcada, para desarrollarse. Y es por eso que yo cuando las planté en tierra se me moría, porque la planta lo que necesitaba era tierra continuamente húmeda. Entonces hice otro intento de tenerla en tierra muy húmeda, pero era insostenible, primero porque me implicaba mucho esfuerzo estar mojando la tierra continuamente y segundo porque empezaron a aparecer muchos mosquitos y bichos. Al final, cuando tienes un sustrato universal muy rico en materia orgánica y le das mucha humedad, mucho agua en la tierra y tiene mucho calor, eso genera muchos mosquitos y muchos bichos. Y es por eso que de nuevo la quité de la tierra porque para mí no era sostenible y le pasé a un sustrato mineral por recomendación de muchas personas bueno, pues con las que hablo en Instagram. Me hablaron del sustrato mineral, en concreto de la lechuza pon, y me animé a pasarla a este tipo de sustrato.
Para los que no lo sepáis, aunque en el canal hemos hablado mucho sobre sobre el sustrato POM, esto es sustrato mineral. Son piedrecitas, normalmente de origen volcánico, que tienen una particularidad. Y esa particularidad es que acumulan un 50% de agua, un 50% de aire, lo que garantiza la humedad en la tierra que necesita esta planta y la suficiente aireación para que las raíces puedan desarrollarse y crecer sin problema. Y es por eso que es muy adecuado el sustrato PON para plantas que necesitan mucha humedad, porque podemos rellenar toda la maceta de lechuza PON y luego echar agua hasta cubrirla prácticamente por completo y la planta se desarrolla de maravilla. Y además, como es un sustrato mineral que no lleva materia orgánica, va a hacer que no aparezcan bichos. Por lo que os lo recomiendo totalmente. Si tenéis esta planta o os estáis pensando en comprar una, mi consejo es que recurráis a un sustrato mineral, bien sea PON, bien sea arlita, bien sea cualquier tipo de sustrato hidropónico, os puede venir de maravilla. De hecho, cuando la cultivaba en agua, al principio la tenía en un vaso con agua solamente, pero cuando empezó a desarrollar más raíces y a tener más tamaño, se me volcaba. Entonces lo llené de arlita o de bolitas de arcilla para que tuviese más sostén, y ahí también me creció muy bien. Prácticamente estuvo un año en un vaso con bolas de arlita. Entonces, os lo digo para que no recurráis solo a lechuza PON porque es un material caro, la verdad, sino que tenéis más opciones, como por ejemplo puede ser la arlita o la perlita, que os pueden servir para cultivar esta planta. Os diría, y me estoy centrando tanto en el sustrato porque a mí es lo que más problemas me ha dado y creo que es la clave de los inconvenientes y bueno, pues de que a veces se nos mueran los santosomas, y es porque no damos con la tierra que necesitan, porque necesitan un sustrato súper encharcado, y es por eso que me estoy centrando en el sustrato. Deciros también que en mi caso el sustrato de lechuza PON lo utilizo en combinación con una maceta de autorriego. ¿Por qué? Porque el sustrato PON, como os digo, tiene un 50% de aire y un 50% de retención de agua. Esto quiere decir que al tener tanto aire se seca muy rápido. Entonces tenemos que estar continuamente rellenándolo de agua para que la planta esté conforme. Y por eso, para evitar despistes, que el sustrato se seque y que la planta se nos muera, porque tiene muy poca tolerancia a la falta de agua al santosoma, yo lo que hago es utilizarla con una maceta de autorriego. La maceta de autorriego ya sabéis que consiste en un depósito que tú llenas de agua y un chivato. El chivato es como una especie de flotador que a medida que echas agua, pues sube hasta que te marca la máxima capacidad. En mi caso, durante el verano, tengo el depósito en máxima capacidad y en el invierno lo dejo un poquito por debajo de la mitad de capacidad. Y así me está yendo de maravilla. Bueno, ya lo veis, yo creo que el tamaño de la planta habla por sí solo. En vuestro caso, podéis utilizar un sustrato mineral, el que queráis, lo que digo, no tiene que ser PON, con una maceta de autorriego, o si os atrevéis, sin maceta de autorriego. ¿Cuál es el inconveniente de hacerlo sin maceta de autorriego? Que tenéis que estar muy pendientes de rellenar la maceta de forma manual y muy continua, porque lo que os digo, como os despistéis 4 días y se os seque el sustrato, la planta lo va a acusar muchísimo. Se le ponen las puntas marrones y comienzan a caerse de las hojas. Entonces, para mí es mucho más sencillo cuidarla en combinación con una maceta de autorriego. Y por último, ¿qué otro cuidado elemental necesita esta planta? La luz. Le encanta la luz. Como a las alocáceas les chifla la luz. Nunca tiene suficiente luz. La tengo a esta en concreto enfrente de una ventana con orientación oeste, es decir, recibe sol directo como desde las 3 hasta las 5 de la tarde, ahora mismo que ya anochece antes, y está encantada. De hecho, la planta está casi que choca contra la ventana y está, como veis, muy inclinada hacia este lado, porque es hacia ese lado donde está la ventana. Entonces, fundamental si queréis que desarrolle hojas grandes como las que estáis viendo aquí, que se ponga de un tamaño considerable, es que le garanticéis mucha luz. No tengáis miedo a que le dé sol directo, porque os lo va a agradecer y sus hojas no se queman, o por lo menos las de la mía no se queman. Ya os digo, ha pasado todo el verano en una ventana en orientación oeste y no se ha quemado y está maravillosa, como podéis observar. Eso sí, todo con prudencia y con cabeza, por favor. En verano, lo digo porque luego a veces hay gente que me dice, pues es que puse en verano a 40 grados mi planta al sol directo y se me murió y se me desmayó. Claro, o sea, hay que tener cuidado. Obviamente ahora en invierno y en primavera la planta aguanta el sol directo de forma maravillosa, pero cuando estamos en alerta de temperaturas extremas como puede ser el verano, ahí sí tenemos que tener cuidado. Yo reconozco que a mí misma se me han quemado muchas plantas por despistarme y dejarlas durante el verano cuando no debía
en la terraza, por ejemplo, o cerca de una ventana. Pero bueno, todo siempre, por favor, con sentido común. Si estamos en temperaturas extremas y hace un calor tremendo, hay que tener cuidado y vigilar que la planta no se nos queme, porque igual no se quema, pero se deshidrata y se desmaya. Entonces, siempre sol, o sea, mucho sol, sol directo le va a venir de maravilla. Durante la primavera y el invierno y el otoño podemos estar despreocupados. En el verano, donde la intensidad del sol es más fuerte, sí tendremos que tener cuidado con el sol directo, por lo menos en las horas puntas del día, para evitar que la planta se nos deshidrate. Y luego, otro punto que hay que tener cuidado con esta planta son las plagas. Me aparecen muchísimas plagas, en concreto ácaros, que son como arañas súper chiquitinas negras que se esconden en el envés de la hoja. Es raro verlo en el haz, siempre están en el envés. Y por si os sirve de ayuda, yo identifico mucho que salen estos ácaros en las hojas que se van a caer. Normalmente esta planta siempre va tirando hojas de forma progresiva y tira aquellas hojas más antiguas, que son las que se encuentran más hacia afuera de la planta. Entonces, en las hojas más antiguas, cuando ya empiezan a ponerse algunas puntas marrones o veo que se empiezan a estropear, no falla. Cuando miro la hoja, tiene ácaros. Y ya sabéis que yo siempre os recomiendo que respetemos el ciclo natural de la planta y que cuando una hoja se cae de forma natural, lo que se conoce como senescencia, dejemos que la hoja se ponga amarilla por completo antes de cortar. ¿Por qué recomiendo esto? Porque la planta lo que hace es sacar todos los nutrientes y toda la energía almacenada en esa hoja, por eso se va poniendo amarilla progresivamente, la coge, digamos, y la distribuye hacia otros órganos de la planta que la necesitan. Y yo siempre recomiendo que no cortéis precisamente para respetar ese proceso. Sin embargo, en el caso del Xanthosoma, cuando veáis hojas que se están estropeando, sí recomiendo cortar, y yo misma las corto, aunque me da pena hacerlo, pero es la forma que tengo de prevenir las plagas, porque si no, los ácaros aparecen, o en el caso de la mía al menos, aparecen sin fallar cuando las hojas ya empiezan a estar un poco estropeadas. De hecho, os voy a poner algunas imágenes que he grabado de una hoja que he cortado esta misma mañana, que se estaba estropeando y ya tenía un montón de ácaros en el envés. De todas formas, esto es lo de siempre, cada planta es un mundo. A la mía le pasa eso, igual a las vuestras no. Pero sí que os recomiendo que cuando veáis hojas en vuestro Xanthosoma que comienzan a estropearse, le echéis un vistacillo, porque estoy convencida de que os vais a encontrar ácaros escondidos en el envés. Y en cuanto al abonado, que es lo último que me falta por comentaros sobre los cuidados de Xanthosoma, yo lo que hago es abonarle con un fertilizante líquido que se junta con el agua de riego. Utilizo este tipo de fertilizantes porque al final la planta está en un sustrato 100% mineral, sin materia orgánica, lo que quiere decir que no tiene nutrientes ni sales para absorber. Y es por eso que al regar con fertilizante le estoy aportando todas esas sales y nutrientes que ella necesita para seguir creciendo. Esto lo hago el abonado durante primavera, verano y otoño. En invierno corto el abonado porque ya llevo mucho tiempo abonando y al final, al ser una maceta de autorriego que tiene un depósito de agua, para dejar que el agua se limpie un poco y que no haya un exceso de sales, lo que hago es dejar el periodo del invierno a la planta tranquila y luego en primavera retomo el abonado. Y nada, eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado tanto el vídeo con los cuidados, que os sirva para cuidar de vuestros Xanthosomas, como la planta en general. La verdad es que yo estoy súper orgullosa del crecimiento y del cambio que ha dado. Es impresionante cómo está ahora y cómo llegó a mis manos. Y nada, lo que os digo, donde más sufrí fue en el sustrato, es por eso que me he centrado mucho en hablar de ese tema en el vídeo de hoy. Es la planta, diría ahora mismo, si no la más grande, casi la más grande de mi colección. Y lo cierto es que estoy teniendo problemas reales para ubicarla. De hecho, ahora que la he movido voy a dar una pensada a ver dónde la puedo poner, porque es que ya me está tapando la luz que entra por la ventana y me deja el estudio prácticamente a oscuras, así que tengo que ver dónde lo ubico. Y nada, muchas gracias por ver el vídeo de hoy y nos vemos en el próximo.